La psicología diferencial es aquella cuyo principal objetivo es el estudio de las diferencias de conducta entre las personas. Es así como los profesionales de esta disciplina se encargan de señalizar las variables que provocan la distinción de los comportamientos humanos y todo lo que influye en su manifestación. Antiguamente los pensadores de la Grecia antigua como Plinio el Viejo y Teofrasto ya planteaban cuestiones respecto a las diferencias individuales, pero no fue hasta mediados del siglo XIX que el monje Gregor Mendel llevó a cabo los primeros estudios genéticos de los que se tiene constancia. Los aportes de Mendel consisten en las leyes de la herencia, avances para el futuro concepto de gen y acuñó los términos dominante y recesivo, en relación con la heredabilidad de los rasgos biológicos. Unas décadas después, Francis Galton se convierte en pionero de la psicología diferencial y de la personalidad mediante el desarrollo de la psicometría. El inicio de sus aportes se produjo en 1869, con la publicación de su libro Hereditary Genius, basado en la concepción tripartita de la mente, enfocándose en el área cognitiva. Se le reconoce principalmente por sus aportes a las diferencias individuales, incluyendo test mentales, escalas de rango, cuestionarios estandarizados, coeficientes de correlación y regresión, entre otras. La propuesta de Galton se fundamenta en la idea de la eficacia sensorial, puesto que considera que los datos que provienen de los sentidos son los que utilizan el intelecto. Por ende, apreciar las diferencias individuales en la eficacia sensorial representaría las diferencias de juicio e intelecto. Además, descubrió que la probabilidad de aparición de un intelecto superior en una familia con antecedentes era mayor que la aparición de un genio en una familia estándar. Durante el desarrollo de sus investigaciones, delimitó su concepto de intelecto, diferenciando dos componentes estructurales, uno general y uno específico. En 1883, se enfoca en las diferencias de la personalidad con su libro Inquiries into Human Faculty and its Development, donde establece, basado en casos anecdóticos y en la evaluación de habilidades determinadas, que la esencia es el análisis de las diferencias de personalidad a partir de dos factores, la biología y el ambiente. Sus conclusiones indicaron que los factores biológicos prevalecen entre los ambientes, siempre que no se excedan las diferencias de crianza normales que tienen las personas en su mismo extracto social. Otra de sus aportaciones históricas fue el Laboratorio de Antropometría, que funcionó entre 1884 y 1899, en el que se podían obtener una serie de medidas directas o relativas de los individuos. Los resultados de este trabajo llevaron a una teoría de la herencia, la cual, a pesar de ser descartada posteriormente, permitió que dicho laboratorio fuera reconocido como el primer laboratorio de psicología experimental en Inglaterra. Las aportaciones de Galton fueron la base para el desarrollo de teorías actuales, influyendo la conceptualización de inteligencia de Spearman, al considerar factores generales y específicos, así como también a Cattell en lo concerniente al desarrollo de la teoría de los rasgos. De este modo, podemos resumir las aportaciones en dos tipos. Por un lado, las aportaciones técnicas y procedimentales y por otro, aportaciones generales, como hipótesis e ideas sobre problemas y métodos aplicables a la psicología. Para realizar un estudio de las diferencias que presentan los individuos, es necesario analizar sus motivaciones, intereses, personalidad, coeficiente intelectual, habilidades, valores personales y la autoestima. Pero no solo se debe centrar en el estado actual de los individuos sometidos al estudio, también son importantes los procedimientos en los que se comprueba cómo reaccionan ante un estímulo determinado, lo que lleva a obtener resultados más diferenciales y dinámicos. Aplicaciones. Los resultados de las investigaciones realizadas en torno de la psicología diferencial están aportando mucha información vinculada con el comportamiento de los individuos. Los programas de formación y las investigaciones de la psicología diferencial se llevan a cabo también en campos de la psicología de la personalidad, de la psicología social, de la psicología del desarrollo y de la genética del comportamiento. Sus áreas de investigación incluyen los rasgos de la personalidad genética, estudios de inteligencia, motivación, autopercepción, intereses individuales, entre otros. Principios. En el planteamiento occidental relativo a la psicología de las diferencias individuales se asume de forma general que
Las personas varían en un gran rango de atributos psicológicos. Es posible medir y estudiar estas diferencias entre individuos. Las diferencias individuales son útiles para explicar y predecir comportamientos de las personas. Evaluación. Los representantes de la evolución de la psicología diferencial son J. Cattell, A. Binet y W. Stern. Ellos compartieron el objetivo de conocer al individuo a través de la medición de sus características o atributos mentales. Cattell introdujo el término test mental en 1980. Los tres autores en referencia fueron quienes consolidaron los avances de la psicología diferencial. Posteriormente, se sumaron Spearman y Thurston a efectos de delimitar metodológicamente dicha disciplina, introduciendo el análisis factorial y el concepto de rasgo. Los tiempos de reacción hacen referencia al tiempo que media entre el inicio del estímulo y la producción de la respuesta. Entre los tipos de reacción encontraremos el tiempo de reacción simple, en el que se hace una actividad de detección indicándosele a la persona que manifieste lo más rápidamente que pueda cuando aparece un estímulo, y el tiempo de reacción complejo, en que la actividad será más compleja de acuerdo con el aspecto a investigar. En este sentido, debe diferenciar si el estímulo aparece a la derecha o a la izquierda del punto de fijación, para lo cual se le darán las indicaciones correspondientes en cuanto a cómo demostrar el reconocimiento de cada uno de estos estímulos. La medición de las diferencias individuales derivó en el desarrollo de los test para medir la inteligencia y otros elementos psicológicos, ya que una vez que se consideró que las características psíquicas, al igual que las físicas, eran susceptibles de ser observadas y medibles, se empezaron a gestar propuestas para llevar a cabo dicha medición, como las encuestas y cuestionarios. Una vez recogidos los datos, se emplean los métodos estadísticos como el análisis factorial para determinar diferentes correlaciones. La escuela anecdotista comienza con los diversos estudios y teorías realizados por Darwin, quien era un apasionado por la zoología y la botánica. Además de esto, vivía en una época en la cual en Inglaterra estaba en boga la afición por los descubrimientos geográficos y viajes científicos. La teoría que sustenta la escuela anecdotista se basa en diversos principios postulados por Darwin. Algunos de estos son: dentro de cada especie hay más nacimientos de los que pueden sobrevivir. Desde el nacimiento, cada miembro de la especie puede identificar qué individuo está mejor dotado que otro para sobrevivir. La consecuencia de estos primeros principios es una selección natural que lleva a los miembros mejor dotados a sobrevivir. En el desarrollo de esta lucha por la sobrevivencia se desarrollan habilidades ya presentes o nuevas. Partiendo de estos principios, la escuela anecdotista se fundamenta en el supuesto de que los animales que pasaron por estos principios se convierten en superiores, porque poseen ciertas capacidades de razonamiento desarrolladas por esta lucha por la supervivencia, además de realizar este proceso recolectando anécdotas de otros animales. Darwin señala que los animales son inteligentes, pero al no contar con un lenguaje no pueden llegar a desarrollar este conocimiento por completo. Genetistas y ambientalistas. Dentro de la psicología hay dos grandes perspectivas: la genetista y la ambientalista. Para explicar esto, debemos tener en cuenta que la psicología tiene dos puntos de investigación: general, que estudia fenómenos, leyes de la conciencia, el inconsciente y el comportamiento, prescindiendo de las diferencias individuales. Tiene como representantes a Wundt, Freud y Watson. Diferencial, cuyo origen se encuentra en las teorías de Darwin, se ocupa de los fenómenos psicológicos en tanto vienen afectados por las diferencias individuales y toman en cuenta la herencia. Ambas perspectivas han causado debate debido a que han propuesto que, en palabras de Galton, la natural predomina enormemente sobre la cultural, o por el contrario, se debe hacer menos caso al ambiente y concentrarse en la herencia. La psicología comparada, etología o ciencia del comportamiento animal, como también ha sido llamada, se enfoca principalmente en el estudio de los procesos psicológicos de los animales. Ya sean comparados con los procesos psicológicos humanos o no, está relacionada con el darwinismo. En la actualidad, esta ciencia se interesa por el hombre y su bienestar. La historia de la psicología comparada comienza con los filósofos griegos, considerando a Aristóteles como fundador.
y junto con él, George Romanes también es considerado padre de dicha ciencia. Posterior a los filósofos griegos, llega la revolución darwinista, en la que Charles Darwin aportó diversas teorías, asimismo la psicología animal y finalmente el surgimiento de la etología. La psicología comparada lleva a cabo su investigación en distintas especies de animales, a diferencia de la psicología general que se basa en el estudio de las funciones mentales de los seres humanos. Como antecedente de esto se tienen los estudios de Spencer y Darwin, y mucho antes de ellos ya se usaban los animales con fines de estudio desde Aristóteles hasta Claude Bernard. Hasta nuestra fecha, los animales conforman una parte importante para la comprensión de la fisiología humana y de los propios animales. Los primeros estudios sobre la psicología comparada tienen su inicio en los trabajos de Thorndike con perros, gatos y pollos, al descubrimiento de los reflejos condicionados por Pavlov usando perros, a la introducción de las ratas al laboratorio de psicología por Small y Klein, y los trabajos de John Watson con varias especies a finales del siglo XIX y principios del XX.